Mis padres me dijeron que si renunciaba a mi carrera para cuidar de mi abuela moribunda, su casa sería mía. Luego, los escuché reírse, llamándome tonta mientras planeaban venderla. No tenían ni idea de lo que mi abuela había firmado, hasta que el abogado leyó su último testamento. Debería haber sabido que no podía confiar en las lágrimas de mi madre. Me llamo Hazel, y hace 3 años, cometí el mayor error de mi vida, creer que a mi familia de verdad le importaba. Tenía 32 años, un trabajo decente en recursos humanos, mi propio apartamento, y por fin estaba saliendo con alguien que de verdad parecía que se quedaría. Entonces, mamá llamó con esa voz que usa cuando quiere algo. Hazel, cariño, tenemos que hablar de la abuela ella. Al día siguiente, me encontré sentada en la impecable sala de estar de mamá, viéndola secarse los ojos con un pañuelo que, de alguna manera, nunca le manchaba el maquillaje. Papá estaba sentado a su lado, asintiendo con gravedad, mientras mi tía Cassandra se posaba en el borde del sofá como un buitre. Se está poniendo peor, dijo mamá, con la voz quebrándose en el momento justo. Los médicos dicen que ya no puede vivir sola. Todos estamos muy ocupados con el trabajo, y ya sabes cómo es ella con los extraños. Necesita a la familia. Alguien que de verdad se preocupe, añadió Cassandra, inclinándose hacia adelante. Los miré a todos. ¿Qué me están pidiendo que haga? Múdate con ella, dijo papá en voz baja. Solo temporalmente, hasta que podamos encontrar una solución a largo plazo. Tengo un trabajo, una vida. Sabemos que es un sacrificio enorme, dijo mamá, tomando mi mano. Pero eres la única en la que realmente confía. Y, Hazel, hizo una pausa, mirando a papá y a Cassandra, hemos estado hablando. Cuando llegue el momento, cuando ella ya no esté, la casa debería ser para quien la haya cuidado. Es lo justo. Mi corazón dio un vuelco. La casa de la abuela ella valía al menos $400.000 en este mercado, quizás más. ¿Lo dicen en serio? Pregunté. Por supuesto, dijo Cassandra. Palmer y yo tenemos nuestras propias casas. No la necesitamos. Pero a ti siempre te ha encantado ese lugar. Y era cierto. Cada verano de mi infancia, cada día festivo. Era el único lugar de nuestra familia que se sentía como un hogar. Piénsalo, dijo papá. Te resolvería la vida. Tu propia casa, pagada. No más alquiler. No más preocupaciones por el dinero. Debería haberlo pedido por escrito. Debería haber exigido detalles. Debería haberme dado cuenta de cómo intercambiaban miradas cuando pensaban que no los veía. En lugar de eso, 2 semanas después, renuncié a mi trabajo. El camión de la mudanza llegó a la casa de la abuela en una gris mañana de octubre. La casa victoriana se alzaba en una calle arbolada, como sacada de una postal, con sus adornos de madera y porches envolventes. Había soñado con vivir aquí desde que tenía 8 años. ¿Estás segura de esto?, preguntó mi amiga Summer, ayudándome a subir cajas por los escalones de la entrada. Es un gran compromiso. Es temporal, dije, buscando la llave con torpeza. Y es lo correcto. Summer me lanzó una mirada. ¿Desde cuándo confías en las promesas de tu madre? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. La abuela ella estaba allí, con su bata azul descolorida, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Su cabello plateado estaba despeinado y tenía una mancha en la manga. Hazel, dijo, entrecerrando los ojos. ¿Qué haces aquí? Voy a mudarme aquí, abuela. ¿Recuerdas? Para ayudarte a cuidarte. Me miró fijamente por un largo momento, y luego se hizo a un lado. Nadie me lo dijo. Por supuesto que no lo habían hecho. El primer mes fue más difícil de lo que esperaba. La abuela tenía días buenos y días malos, y nunca sabía con cuál me despertaría. Algunas mañanas, preparaba café y me preguntaba por mi trabajo, olvidando que había renunciado. Otros días, deambulaba por la casa a las 3 de la madrugada buscando a su marido, fallecido hacía mucho tiempo. Mamá y Cassandra venían de visita todos los domingos, trayendo flores y hablando con esas voces cuidadosas y altas que la gente usa con los ancianos. Se quedaban exactamente 1 hora, y luego se iban con promesas de llamar pronto. ¿Cómo está nuestra pequeña cuidadora?
Preguntó Cassandra un domingo, dándome una palmadita en el hombro como si fuera una mascota. Eres una santa, renunciando a todo por la familia. Es lo que hace la familia, dije. Claro que sí, asintió mamá. Y no te preocupes, cariño. Este sacrificio no pasará desapercibido. Cuando llegue el momento, serás recompensada. Ese día se fueron con más flores de lo habitual, y me quedé de pie junto a la ventana, viendo sus coches desaparecer por la calle. Algo en el tono de mamá se había sentido diferente. Ensayado. Esa noche, estaba limpiando después de la cena cuando la abuela entró arrastrando los pies en la cocina. Se acercó lentamente al fregadero, mirando hacia el patio trasero. «Creen que no los oigo», dijo en voz baja. «¿A quién es, abuela?» Se giró para mirarme, y por un momento, sus ojos estaban completamente claros, agudos, como solían ser cuando yo era pequeña y me pillaba robando galletas. «A tu madre y a esa hermana suya. Creen que estoy demasiado oída para entender». Extendió la mano y me tocó la mejilla. «Pero yo veo más de lo que ellas creen. Y tú también deberías». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, la niebla volvió a cubrir sus ojos. Me dio una palmadita distraída en la mano y regresó a su habitación, dejándome sola con un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de octubre que sacudía las ventanas. Los días se volvieron borrosos después de eso. Despertar, ayudar a la abuela a ducharse, preparar el desayuno, limpiar el desorden que hubiera hecho durante la noche. Repetir. Mi antigua vida parecía algo que le había sucedido a otra persona. «Te echo de menos», dijo Summer durante una de nuestras cada vez más raras llamadas telefónicas. «¿Cuándo fue la última vez que saliste de esa casa?» «Fui al supermercado ayer». «Eso no cuenta». «Quiero decir, salir de verdad». «Divertirte». «Recordar que eres un ser humano». Miré la cocina, los organizadores de pastillas alineados en la encimera, el monitor para bebés que había instalado para poder oír si la abuela se caía durante la noche. No puedo dejarla sola ni por unas horas. Vamos, Hazel. Tu madre podría cuidarla por una noche. Casi me reí. La última visita de mamá había durado exactamente 45 minutos. Pasó la mayor parte del tiempo con su teléfono, enviando mensajes de texto sobre algún almuerzo benéfico. Tengo que irme, dije. Me está llamando. No era del todo mentira. La abuela siempre estaba llamando a alguien. A veces a mí, a veces a su difunto esposo, a veces a su madre, que llevaba 30 años muerta. Después de colgar, me encontré deambulando por la casa. Era demasiado silenciosa, demasiado grande para nosotras dos solas. Terminé en el estudio, una habitación que la abuela ya casi no usaba. El escritorio estaba cubierto de polvo, con facturas viejas esparcidas por la superficie. Empecé a organizar, más que nada para tener algo que hacer. Fue entonces cuando encontré la caja de zapatos, escondida detrás de una pila de álbumes de fotos. Dentro había cartas, docenas de ellas, atadas con una cinta descolorida. Los remitentes hicieron que se me encogiera el estómago. Agencias de cobro, bancos, abogados, todas de hacía unos 20 años. Desaté la cinta con manos temblorosas. Último aviso. Su cuenta tiene un retraso de 90 días. Lamentamos informarle que el pago de su hipoteca. Se tomarán acciones legales si no se recibe el pago. Cada carta estaba dirigida a la abuela. Todas y cada una. Y esparcidas entre los avisos oficiales, había notas escritas a mano en papelería cara. Mamá, sé que las cosas están difíciles, pero realmente necesitamos ayuda con la matrícula de Cassandra. ¿Sabes lo importante que es su educación? La casa necesita un techo nuevo de todos modos. ¿Qué es otro préstamo? No seas dramática. Es solo dinero. Todo con la letra de mamá. Me senté allí, en el suelo polvoriento, leyendo carta tras carta. La abuela había hipotecado y rehipotecado esta casa para pagar la universidad de mamá y Cassandra, sus bodas, los pagos iniciales de sus primeras casas. Casi lo perdió todo, y ellas la llamaban dramática por preocuparse. ¿Qué haces aquí dentro? Me giré bruscamente. La abuela estaba en el umbral, más alerta de lo que la había visto en semanas. Solo estaba, organizando, dije,
tratando de guardar las cartas a toda prisa. Eso es privado. Lo siento, no quería. No. Se acercó y se sentó pesadamente en la silla del escritorio. Quizás es hora de que lo sepas. Tomó una de las cartas, entrecerrando los ojos para verla. Se llevaron todo. Cada centavo que había ahorrado, cada pedazo del valor de esta casa. Y cuando ya no pude dar más, cuando no quedaba nada que llevarse, dejaron de llamar. Su risa fue amarga. Es curioso cómo la familia se acuerda de que existes cuando te estás muriendo. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se cerró de un portazo. Unas voces resonaron desde la sala, eran mamá y Cassandra, más temprano de lo habitual. Deberíamos ver cómo están, decía Cassandra. Asegurarnos de que todo va bien. Hazel lo tiene todo controlado, respondió mamá. Siempre ha sido buena encargándose de las cosas. Me levanté para ir, pero la abuela me agarró la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Escucha, susurró. El agente inmobiliario cree que podríamos sacar al menos 450 en este mercado, continuó Cassandra. Quizás más si la preparamos bien. Tendremos que deshacernos de todos estos muebles viejos primero. La mayoría probablemente no valga nada. Se me heló la sangre. Miré a la abuela, cuyos ojos se habían vuelto afilados de nuevo. El monitor para bebés, susurró, señalando el pequeño dispositivo en la estantería. El que yo había instalado para vigilarla por la noche. El que, aparentemente, estaba captando su conversación desde la sala. 30 días deberían ser tiempo de sobra para que Hazel encuentre otro lugar, decía mamá. Es ingeniosa. ¿Y si se queja? Preguntó Cassandra. ¿De qué? Nunca le prometimos nada por escrito. Fue solo una conversación, un estímulo para mantenerla motivada. Sus risas crepitaron a través del altavoz del monitor. Todavía nos cree, dijo Cassandra. Después de todos estos años, todavía piensa que de verdad nos importan sus sentimientos. Bueno, siempre ha sido ingenua, respondió mamá. ¿Recuerdas cuándo pensó que la ayudaríamos a pagar la universidad? ¿O cuándo esperaba que la visitáramos durante su apendicectomía? Más risas. Miré el monitor, con las manos temblando. 3 años. 3 años de mi vida, mi carrera, mi relación, mis amistades, todo para nada. Apágalo, dijo la abuela en voz baja. Pero no podía moverme. Me quedé allí sentada, escuchándolas planear mi desalojo, mi humillación, mi destrucción total, y lo único en lo que podía pensar era en la perfección con la que sus voces se transmitían a través de ese pequeño altavoz de plástico. En lo claramente que estaba grabando cada una de sus palabras. Agarré mi teléfono y pulsé grabar, justo cuando la voz de mamá volvió a sonar por el monitor. La clave es asegurarnos de que no sospeche nada hasta que sea demasiado tarde, dijo mamá. Sigue elogiando su sacrificio. Sigue prometiéndole la casa. Se quedará justo donde la necesitamos. ¿Y qué pasa cuando ella muera? Preguntó Cassandra. ¿No esperará Hazel heredar? Esa es la belleza del asunto. No hay ningún testamento que le deje nada. La casa me corresponde como pariente más cercana. La vendemos inmediatamente, y a Hazel le damos la historia triste que decidamos contarle. La pantalla de mi teléfono mostraba el temporizador de la grabación avanzando. 30 segundos. 45. Renunció a todo, dijo Cassandra, y pude oír la sonrisa en su voz. Su trabajo, su novio, su vida entera, para nada. Ella tomó su decisión, respondió mamá. Nadie la obligó a ser tan mártir. Aún así, ¿no te sientes un poco mal? ¿Mal? Cassandra, está consiguiendo alojamiento y comida gratis mientras decide qué hacer con su patética vida. Le estamos haciendo un favor. 1 minuto. 2 minutos. Seguí grabando. ¿Y si intenta demandarnos? Preguntó Cassandra. ¿Con qué dinero? Lleva 3 años desempleada. No puede pagar un abogado, y no tiene pruebas de que le prometimos nada. Es su palabra contra la nuestra. ¿Y quién le va a creer a la hija solterona por encima de 2 exitosas mujeres de negocios? Añadió Cassandra. Ambas se rieron de nuevo,
con ese mismo sonido cruel que me revolvía el estómago. Además, continuó mamá, para cuando ella se haya ido, Hazel estará tan destrozada por haberla cuidado que no le quedarán fuerzas para luchar. Simplemente aceptará lo que le demos y estará agradecida. Hablando de eso, deberíamos ir a ver cómo están, para mantener las apariencias. Oí pasos dirigiéndose hacia el estudio. Metí el teléfono en el bolsillo y agarré el brazo de la abuela. ¿Puedes fingir que estás confundida?, susurré urgentemente. Ella asintió, con los ojos aún agudos, pero su expresión cambió a la mirada vacía a la que me había acostumbrado. ¿Hazel?, gritó la voz de mamá. ¿Dónde estás, cariño? Aquí dentro, respondí, con la voz sorprendentemente firme. Ayudando a la abuela a organizar unos papeles viejos. Mamá y Cassandra aparecieron en el umbral. El rostro de mamá era todo preocupación y calidez, la misma expresión que había usado cuando me convenció de mudarme. ¿Cómo está nuestra paciente hoy?, preguntó, acercándose para darle una palmadita en el hombro a la abuela. ¿Quién eres tú?, preguntó la abuela, justo a tiempo. Soy Palmer, mamá. ¿Tu hija? La abuela la miró sin expresión. No tengo ninguna hija llamada Palmer. Cassandra le lanzó una mirada a mamá. ¿Ves? Está empeorando. El médico dijo que esto podría pasar, dije. Días buenos y días malos. Bueno, no podemos quedarnos mucho, dijo mamá. Solo queríamos pasar a ver cómo estaban. Estás haciendo un trabajo maravilloso aquí, Hazel. Estamos muy orgullosas de ti. Es lo que hace la familia, dije, las mismas palabras que había usado 100 veces antes. Pero ahora sabían a ceniza. Exactamente, dijo Cassandra. Y la familia cuida de la familia. Ya lo verás. Después de que se fueran, me senté en el estudio con la abuela, ambas en silencio. El monitor para bebés crepitó con el sonido de puertas de coche cerrándose, motores arrancando. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, pregunté. ¿Sabido qué? ¿Que estaban planeando esto? ¿Que nunca tuvieron la intención de darme la casa? La abuela se quedó callada un largo momento. Cuando habló, su voz era clara y fuerte. Conozco a Palmer desde que nació. Nunca le ha dado nada a nadie a menos que obtuviera más a cambio. Esperaba estar equivocada. Esperaba que cambiara. No lo ha hecho. No, no lo ha hecho. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación. La abuela escuchó sin expresión mientras su hija y su cuñada discutían mi destrucción como si estuvieran planeando una cena. ¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando terminó. Aún no lo sé. Yo sí. La abuela se levantó, más firme de lo que la había visto en meses. Vamos a asegurarnos de que no ganen. Abuela, no lo entiendes. Tienen razón en una cosa. No puedo permitirme luchar contra ellas. No tengo dinero, ni trabajo, ni pruebas de sus promesas. Tienes esa grabación. No es suficiente. Dirán que te manipulé, que no eres competente para tomar decisiones. La abuela caminó hacia la ventana, mirando el jardín que había cuidado durante 50 años. Hay algo que necesito decirte, dijo. Sobre mi testamento. Mi corazón se detuvo. ¿Tienes un testamento? Claro que tengo un testamento. No soy estúpida, a pesar de lo que ellas piensan. Se volvió hacia mí. Pero es antiguo, de antes de que entendiera cómo era Palmer en realidad. ¿Qué dice? Todo va para ella. La casa, mis ahorros, todo. La habitación me dio vueltas. Entonces no podemos cambiarlo. ¿Podemos? ¿Estás en condiciones de tomar decisiones legales? La sonrisa de la abuela fue afilada como una cuchilla. Oh, cariño. Soy mucho más competente de lo que ninguna de ellas se imagina. La pregunta es, ¿estás lista para dejar de ser su víctima? Miré mi teléfono, la grabación que probaba todo lo que había sospechado. 3 años de mi vida desperdiciados en personas que me veían como nada más que mano de obra gratuita. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, necesitamos un abogado. Alguien que Palmer no conozca.
Alguien que no se deje influenciar por su dinero o sus contactos. Conozco a alguien, dije, recordando a Carter, el abogado que se había encargado de mi disputa por el alquiler el año pasado. Había sido amable, minucioso, y lo más importante, había trabajado con gente que no podía permitirse pagar mucho. Bien. Llámalo mañana. Dile que necesitamos hablar sobre la actualización de la planificación de mi patrimonio. ¿Y mamá y Cassandra? Sospecharán si empezamos a actuar de forma diferente. Los ojos de la abuela brillaron. Deja que yo me preocupe por eso. He estado fingiendo estar confundida para su beneficio. Es hora de ver lo buena actriz que soy en realidad. Esa noche, acostada en la cama, escuché la casa asentarse a mi alrededor. Por primera vez en 3 años, sentí algo más que agotamiento y resignación. Me sentí peligrosa. La oficina de Carter no se parecía en nada a los estériles bufetes de abogados corporativos que usaban mamá y papá. Había libros apilados por todas partes, y su escritorio parecía haber sido golpeado por un tornado de papel. Pero sus ojos fueron amables cuando me estrechó la mano. Hazel, qué bueno verte de nuevo. Y usted debe ser la señora Burke. La abuela había insistido en llevar su mejor vestido y sus perlas. Se veía en todo su esplendor como la mujer aguda que una vez fue. Gracias por recibirnos con tan poca antelación, dijo, acomodándose en la silla frente a su escritorio. No hay problema. Mencionaste que querías actualizar tu testamento. Le había contado lo básico por teléfono, que la abuela quería hacer cambios, que podría haber complicaciones familiares. No había mencionado la grabación ni lo que habíamos escuchado. Mi testamento actual le deja todo a mi hija, Palmer, dijo la abuela. Quiero cambiar eso. Carter sacó un bloc de notas legal. ¿Qué cambios tenía en mente? Quiero que todo vaya para Hazel. La casa, mis cuentas, todo. Entiendo. ¿Y Palmer? ¿Cómo cree que reaccionará a este cambio? La abuela y yo intercambiamos una mirada. No estará contenta, dije. Eso es quedarse corto, añadió la abuela. Lleva años contando con heredar. Carter asintió. Tengo que preguntar, ¿está tomando esta decisión por su propia voluntad, señora Burke? ¿Nadie la está presionando o influenciando de ninguna manera? Jovencito, puede que sea vieja, pero no estoy senil. Esta es enteramente mi decisión. Bien. También necesito establecer su competencia mental para que conste en acta. ¿Estaría dispuesta a someterse a una breve evaluación con un psiquiatra aprobado por el tribunal? Por supuesto. Carter tomó notas. Ahora, dado lo que me han contado sobre un posible conflicto familiar, recomendaría que tomemos algunas precauciones adicionales. Grabar en vídeo la firma, tener múltiples testigos, quizás incluso una segunda evaluación psiquiátrica más cerca de la fecha de la firma. Lo que sea necesario, dijo la abuela. Hay una cosa más, dije, sacando mi teléfono. Tenemos pruebas de que Palmer ha estado engañando sobre sus intenciones. Reproduje la grabación. Carter escuchó sin interrupción, su expresión se volvía más seria con cada palabra. Esto es bastante incriminatorio, dijo cuando terminó. Muestra claramente la intención de defraudarla de cuidados bajo falsas premisas. Sin embargo, debo advertirles que los miembros de la familia a menudo impugnan los testamentos, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. ¿Están preparadas para una batalla legal? Que lo intenten, dijo la abuela. Tengo documentación que se remonta a 20 años de cómo me han tratado. ¿Qué tipo de documentación? Pensé en la caja de zapatos llena de cartas, registros financieros, correspondencia, pruebas de cómo la habían explotado en el pasado. Carter se reclinó en su silla. Esto es más complejo que un simple cambio de testamento. Estamos ante un posible abuso de ancianos, explotación financiera, fraude. Señora Burke, quiero ser muy claro, si seguimos adelante con esto, es probable que su familia nunca se lo perdone. De todos modos, nunca se han preocupado por mí, dijo la abuela en voz baja. Al menos de esta manera, alguien que realmente se sacrificó por mí recibe algo a cambio. Muy bien, entonces. Manos a la obra. Pasamos las siguientes 2 horas repasando los detalles.
Carter explicó cómo estructuraríamos el testamento para hacerlo lo más blindado posible. Programó la evaluación psiquiátrica para la semana siguiente y organizó la firma formal en su oficina con múltiples testigos. Una última cosa, dijo mientras nos preparábamos para irnos. No cambien su comportamiento en casa. Si Palmer sospecha algo, podría intentar que la declaren incompetente antes de que podamos finalizar todo. No te preocupes, dijo la abuela. He estado jugando su juego durante años. Puedo seguir haciéndolo un poco más. En el camino a casa, la abuela miraba por la ventana. ¿Sabes que no hay vuelta atrás después de esto? Dijo. Lo sé. Nos odiarán, a las dos. Ya lo hacen. Simplemente lo ocultan mejor. Cuando llegamos a casa, el coche de mamá estaba en la entrada. Maldije por lo bajo, dijo la abuela, pero estaba sonriendo. Recuerda, yo estoy confundida y tú eres devota. Mamá estaba paseando por la sala de estar cuando entramos. ¿Dónde han estado? Exigió. Llevo aquí 1 hora. Cita con el médico, dije. Te lo dije la semana pasada. No, no lo hiciste. Dejé un mensaje en tu buzón de voz. Los ojos de mamá se entrecerraron. ¿Qué tipo de cita médica? Un chequeo de rutina, dijo la abuela, justo a tiempo, aunque no recuerdo haber ido a ningún lado. ¿Ves? Dije. Se confunde con el tiempo. El médico dice que es normal. ¿Qué médico? Deberían haberme consultado. El doctor Martínez. Su médico de cabecera. El mismo que la ha estado viendo durante 10 años. Mamá se relajó un poco. Conocía al doctor Martínez, lo había conocido durante una de sus breves visitas al hospital cuando la abuela tuvo neumonía. Bueno, la próxima vez quiero que me informen de antemano. Soy su hija. Por supuesto. Lo siento. Pero mamá no había terminado. Caminó por la sala, tocando cosas, moviendo objetos ligeramente como si ya estuviera catalogando lo que vendería. ¿Ha venido alguien más? ¿Alguna visita? Solo lo de siempre. El cartero, el repartidor de la compra. ¿Nadie más? ¿Ningún extraño haciendo preguntas? Mi corazón martilleaba. ¿Qué tipo de preguntas? No sé. Solo, si alguien viene preguntando por las finanzas de mamá o su testamento o algo así, me llamas de inmediato. Hay gente que se aprovecha de las mujeres mayores, que intenta convencerlas de que cambien sus testamentos. Eso es terrible, dije. ¿Quién haría algo así? Te sorprenderías. Miembros de la familia, cuidadores, cualquiera con acceso. Sus ojos se fijaron en los míos. Cualquiera que pueda pensar que merece algo a lo que no tiene derecho. La amenaza era clara. Me obligué a parecer confundida y un poco herida. Yo nunca. Claro que no, cariño. Solo digo que tengas cuidado. Ten cuidado con la gente que intenta aprovecharse. Después de que se fue, la abuela y yo nos sentamos en la cocina, ambas temblando. ¿Sabe algo? Dije. Quizás. O quizás solo está paranoica. La abuela extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. De cualquier manera, ya estamos comprometidas. Esa noche, sonó mi teléfono. El nombre de Summer apareció en la pantalla. Hola, desconocida, dijo cuando respondí. Estaba pensando en ti hoy. ¿Cómo lo llevas? Por primera vez en meses, sonreí. La verdad, creo que las cosas podrían estar mejorando. ¿En serio? ¿Qué ha cambiado? Miré hacia la habitación de la abuela, donde podía oírla moverse, probablemente leyendo una de sus novelas de misterio. Digamos que por fin estoy aprendiendo a jugar el juego. La abuela murió un martes por la mañana en marzo, 3 semanas después de que firmáramos el Nuevo Testamento. La encontré en su cama, en paz, como si simplemente se hubiera quedado dormida. La enfermera del hospicio dijo que era exactamente como debían ser estas cosas. Sin dolor, sin lucha, solo sueño. Llamé a mamá primero, como una hija obediente debería hacer. Oh, Dios, dijo, y por un momento, su dolor sonó real. Voy para allá.
Llegó en menos de una hora, con Cassandra justo detrás de ella. Entraron en la casa como una tormenta, todo lágrimas y gestos dramáticos. Mi pobre madre, sollozó mamá, arrojándose sobre la cama de la abuela. Se veía tan tranquila. Estaba lista, dije en voz baja. Me dijo ayer que estaba cansada. ¿Estabas con ella al final? Preguntó Cassandra. Murió mientras dormía. La revisé esta mañana, y ya no estaba. Más lágrimas, más teatro, pero capté la mirada que intercambiaron cuando pensaron que no las veía. Alivio mezclado con anticipación. El funeral fue 3 días después. La iglesia estaba llena, la abuela había vivido en este pueblo durante 50 años, y todos la conocían. Mamá y Cassandra presidían al frente, aceptando condolencias como si fueran las hijas afligidas que habían estado a su lado todo el tiempo. Tuvo mucha suerte de tener una familia que se preocupara, le dijo a mamá la señora Peterson, la vecina de enfrente. No todo el mundo tiene ese tipo de devoción. Hicimos lo que pudimos, respondió mamá, secándose los ojos. Aunque en realidad, Hazel merece el crédito. Renunció a todo por estar aquí. Qué buena nieta, dijo la señora Peterson, dándome una palmadita en el brazo. Tu abuela hablaba de ti todo el tiempo, decía que eras la luz de su vida. Logré sonreír y asentir, pero por dentro estaba gritando. ¿Dónde había estado toda esta gente cuando la abuela estaba viva y sola? Cuando yo me estaba ahogando en el aislamiento, cuidándola por mi cuenta. Después del servicio, la gente volvió a la casa. Mamá y Cassandra hicieron de anfitrionas, sirviendo café y aceptando guisos como si vivieran allí. Las observé moverse por las habitaciones de la abuela, tocando sus cosas, haciendo inventarios mentales. Hazel, me acorraló Cassandra en la cocina. Tenemos que hablar de asuntos prácticos. Sé que es difícil pensar en ello ahora mismo, pero hay que tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, la casa por un lado, y todas las pertenencias de mamá. Tendremos que revisar todo, decidir qué guardar y qué donar. ¿No crees que deberíamos esperar hasta después de la lectura del testamento? La sonrisa de Cassandra fue condescendiente. Cariño, todos sabemos lo que dice el testamento. Mamá nunca lo cambió desde que papá murió. Todo le corresponde a Palmer como la hija mayor. Aún así, ¿no deberíamos esperar para estar seguros? Claro, si eso te hace sentir mejor. Pero mientras tanto, deberías empezar a pensar dónde quieres vivir. Este lugar tendrá que ser desalojado bastante rápido una vez que lo pongamos en el mercado. Mi hermano, Landon, apareció a mi lado. No lo había visto acercarse. ¿Mercado? Dijo. ¿Van a vender la casa de la abuela? Bueno, sí, dijo Cassandra, pareciendo nerviosa. Quiero decir, eventualmente. Palmer la heredará, pero no necesita otra casa. Me parece muy rápido, dijo Landon. Ni siquiera la han enterrado todavía. Solo estamos siendo prácticos, dijo mamá, uniéndose a nuestro pequeño grupo. El mercado está bien ahora. No tiene sentido dejar la casa vacía. ¿Y qué hay de Hazel? Preguntó Landon. Lleva viviendo aquí 3 años. Hazel estará bien, dijo mamá, rodeándome con su brazo. Es joven. Es capaz. Esto podría ser justo el empujón que necesita para volver a salir, reconstruir su carrera. ¿Con qué dinero? Presionó Landon. Lleva 3 años sin trabajar cuidando de la abuela. Ya se las arreglará, dijo Cassandra. Siempre lo hace. Landon me miró, y vi algo en sus ojos que no esperaba. ¿Ire? Ira real y genuina en mi nombre. Eso es bastante frío, incluso para ustedes dos, dijo. Landon, la voz de mamá llevaba una advertencia. Este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuando ya hayan vendido la casa y dejado a Hazel sin hogar? Nadie va a dejar a nadie sin hogar. Espetó mamá. Hazel sabía que esto era temporal. ¿Lo sabía? Porque recuerdo que le prometieron la casa si cuidaba de la abuela. La habitación se quedó en silencio absoluto. Mamá y Cassandra intercambiaron miradas de pánico. Eso fue solo intentábamos que se sintiera apreciada, tartamudeó Cassandra.
¿Así que le mintieron? No mentimos, dijo mamá. Solo la animamos. ¿Prometiéndole algo que nunca tuvieron la intención de darle? Landon, por favor, dije, interpretando mi papel. Está bien. Lo entiendo. Pero Landon no se echó atrás. No, no está bien. Está fatal, y ambas lo saben. Se volvió hacia mí. Hazel, necesito hablar contigo en privado. Salimos al porche trasero, lejos de la multitud. Dime que tienes un plan, dijo en voz baja. ¿A qué te refieres? Quiero decir, dime que no vas a dejar que te destruyan. Dime que tienes algo, cualquier cosa, para defenderte. Miré a través de la ventana a mamá y Cassandra, que nos observaban con una ansiedad apenas disimulada. La lectura del testamento es mañana, dije. Y quizás no conocen a la abuela tan bien como creen. Los ojos de Landon se abrieron de par en par, ¿lo cambió? No puedo decir nada todavía. Pero Landon, después de mañana, las cosas se van a poner feas. Realmente feas. ¿Estás preparado para eso? Estuvo en silencio un largo momento, mirando el jardín de la abuela. Te han tratado así toda tu vida, dijo finalmente. Y yo lo permití. Fui demasiado cobarde para enfrentarme a ellas, así que simplemente me mantuve alejado. Pero ya he terminado con eso. Podría significar elegir un bando. Elegí mi bando el día que te mudaste aquí para cuidar de la abuela que ellas no se molestaban en visitar. Esa noche, después de que todos se fueran, encontré un sobre en la encimera de la cocina. Mi nombre estaba escrito en él con la letra temblorosa de la abuela. Dentro había una sola hoja de papel con 4 palabras: no dejes que ganen. Y debajo, un número de teléfono que no reconocí. Lo marqué. ¿Hazel? La voz era desconocida. Soy Janet Morrison. Era amiga de tu abuela de la iglesia. Me pidió que te llamara, después. Después de que se fuera. No entiendo. Quería que supieras que ella lo vio todo. La forma en que te trataron, la forma en que la trataron a ella. Y quería que supieras que mañana se hará justicia. La línea se cortó. Me senté en la cocina de la abuela, rodeada de los platos de guisos y las tarjetas de condolencia, y por primera vez desde que murió, sonreí. Mañana iba a ser muy interesante. La sala de conferencias de Carter parecía un tribunal. Mamá y Cassandra se sentaron a un lado de la larga mesa, susurrándose y revisando sus teléfonos. Papá se desplomó en su silla, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar. Landon se sentó a mi lado, lo que pareció molestar a mamá. Gracias a todos por venir, dijo Carter, acomodándose en su silla con una gruesa carpeta. Sé que es un momento difícil. Acabemos con esto de una vez, dijo Cassandra. Todos sabemos lo que dice el testamento de mamá. En realidad, dijo Carter, por eso estamos aquí. La señora Burke hizo algunos cambios en su testamento recientemente. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó mamá, con la voz tensa. Significativos. Pero antes de llegar a eso, necesito leerles algo que la señora Burke escribió específicamente para este momento. Carter sacó una carta escrita a mano. Incluso desde el otro lado de la mesa, podía ver la cuidada caligrafía de la abuela. A mi familia, comenzó a leer. Si están escuchando esto, significa que ya no estoy, y que todos se han reunido para ver qué pueden sacar de mi muerte. Palmer y Cassandra, sé que esperan heredar mi casa y mi dinero. Han estado contando con ello durante años, ¿verdad? El rostro de mamá se puso blanco. Esto es ridículo. Ella no era competente para... Por favor, déjeme terminar, dijo Carter con firmeza. Quiero que sepan que lo escuché todo. Cada conversación que pensaron que era demasiado senil para entender. Cada plan que hicieron a mis espaldas. Cada cosa cruel que dijeron sobre Hazel, quien renunció a toda su vida para cuidarme mientras ustedes no se molestaban en visitar por más de 1 hora. Cassandra comenzó a levantarse. No tenemos que escuchar esto. En realidad, si tienen que hacerlo, dijo Carter. Es parte del registro legal. Palmer, me pediste prestados más de $200,000 a lo largo de los años.
Dinero para tu educación, tu boda, tu casa, los gastos de tus hijos. Nunca devolviste un centavo. Cuando necesité ayuda, cuando estaba luchando financieramente por tus deudas, ¿dónde estabas? Eso no es justo, dijo mamá, pero su voz temblaba. Eso era diferente. Era familia ayudando a la familia. Y Cassandra, continuó leyendo Carter. Pediste prestado casi lo mismo. Ambas prometieron pagarme cuando las cosas mejoraran. Las cosas mejoraron para ustedes, pero nunca vi un céntimo. En cambio, me convencieron de que pidiera préstamos contra mi casa para seguir ayudándolas. Casi me cuestan mi hogar. Está mintiendo, dijo Cassandra. Ella quería ayudarnos. ¿Se ofreció? Carter dejó la carta y sacó una carpeta manila. En realidad, tengo documentación de cada préstamo, cada solicitud, cada promesa de pago. La señora Burke llevaba registros meticulosos. Extendió fotocopias sobre la mesa, extractos bancarios, solicitudes de préstamos, pagarés manuscritos que mamá y Cassandra habían firmado años atrás. Esto es acoso, dijo mamá. Era una vieja amargada que... ¿Qué? Landon habló por primera vez. ¿Que las quería de todos modos? ¿Que siguió dándoles dinero incluso cuando no podía permitírselo? No te metas en esto, Landon, espetó Cassandra. Esto no te concierne. Claro que me concierne. Estoy viendo cómo destruyen a la única persona en esta familia que realmente tiene corazón. Carter se aclaró la garganta. Hay más en la carta. La señora Burke continúa, la única persona que realmente se preocupó por mí en mis últimos años fue Hazel. Sacrificó su carrera, sus relaciones, su futuro para asegurarse de que no estuviera sola. Nunca pidió nada a cambio. Nunca me hizo sentir como una carga. Me amó cuando el resto de ustedes me veían como nada más que una fuente de dinero. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. Esto aún no había terminado. Por lo tanto, continuó Carter, dejo todo mi patrimonio, mi casa, mis ahorros, mis inversiones, todo, a mi nieta, Hazel. Se lo ha ganado con 3 años de cuidado devoto y amor genuino. El silencio fue ensordecedor. Luego, mamá explotó. Esto es un fraude, gritó, poniéndose de pie de un salto. Estaba senil. No sabía lo que hacía. En realidad, dijo Carter con calma, la señora Burke se sometió a 2 evaluaciones psiquiátricas separadas para establecer su competencia. Ambos médicos la encontraron en su sano juicio y plenamente capaz de tomar decisiones legales. Impugnaremos esto, dijo Cassandra. Lo llevaremos a los tribunales. Tienen derecho, pero debo advertirles que el testamento es blindado. Tenemos documentación en vídeo de la firma, múltiples testigos, evaluaciones médicas y una amplia evidencia del razonamiento de la señora Burke. ¿Qué evidencia?, preguntó papá en voz baja. Carter sonrió. Me alegra que pregunte. Sacó una pequeña grabadora digital y la puso sobre la mesa. La señora Burke me pidió que reprodujera esto si alguien cuestionaba su decisión. Presionó play, y de repente la habitación se llenó con las voces de mamá y Cassandra de aquel día, semanas atrás, cuando planearon mi desalojo. 30 días deberían ser tiempo de sobra para que Hazel encuentre otro lugar. Es ingeniosa. ¿Y si se queja? ¿De qué? Nunca le prometimos nada por escrito. Fue solo una conversación, un estímulo para mantenerla motivada. Sus risas resonaron en la silenciosa habitación. Todavía nos cree. Después de todos estos años, todavía piensa que de verdad nos importan sus sentimientos. Mamá se abalanzó sobre la mesa, intentando agarrar la grabadora. Apágalo. Apágalo. Hay más, dijo Carter, manteniendo el dispositivo fuera de su alcance. Unos 40 minutos más, de hecho. Todo documentando su intención de defraudar a Hazel de cuidados bajo falsas premisas. Cassandra estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. No lo entienden, necesitamos ese dinero. Tengo deudas, Palmer tiene deudas. Contábamos con esto. Contaban con robarle a alguien que las quería, dijo Landon. Ambas ganan 6 cifras al año. Hazel no tiene nada.
Ella eligió no tener nada. Dijo mamá con saña. Eligió desperdiciar su vida jugando a la enfermera en lugar de construir una carrera. ¿Por qué le mintieron? Gritó Landon. Le prometieron la casa si cuidaba de la abuela. Nunca prometimos nada. Está todo en la grabación, Palmer, dijo Carter en voz baja. Tus propias palabras, admitiendo que mentiste para mantenerla motivada. Mamá se desplomó de nuevo en su silla, la lucha abandonándola. ¿Cuánto tiempo? Susurró. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo lo supo? ¿Cuánto tiempo estuvo planeando esto? Hablé por primera vez desde que nos sentamos. Ella sabía quiénes eran ustedes en realidad mucho antes que yo. Pero esperaba que le demostraran que estaba equivocada. Esperaba que, cuando importara, realmente se preocuparan por alguien más que por ustedes mismas. La manipulaste, dijo Cassandra. La pusiste en nuestra contra. No tuve que hacerlo. Lo hicieron ustedes solas. Carter comenzó a guardar sus papeles. La casa y todos los activos se transfieren a Hazel inmediatamente. Tienen 30 días para retirar cualquier objeto personal que hayan dejado allí, solo con cita previa. Mientras salían, mamá se detuvo en la puerta. Te arrepentirás de esto, dijo. La familia es todo lo que tienes al final. No, dije. El amor es todo lo que tienes al final. Y tú nunca me diste nada de eso. La puerta se cerró detrás de ellas, dejándonos solo a mí, a Landon y a Carter en la silenciosa habitación. Bueno, dijo Carter, eso salió tan bien como se esperaba. Landon me rodeó los hombros con su brazo. ¿Estás bien? Miré la grabadora que aún estaba sobre la mesa, los papeles que probaban 3 años de mentiras, la puerta por la que mis padres acababan de salir. Pregúntame dentro de un año, dije. Las amenazas legales comenzaron en una semana. Alegan influencia indebida, me dijo Carter por teléfono. Es el procedimiento estándar cuando alguien impugna un testamento. Su abogado argumenta que manipulaste a tu abuela mientras estaba en un estado vulnerable. ¿Pueden probarlo? No con las pruebas que tenemos, pero lo van a intentar. Te advierto que esto podría ponerse feo. No estaba bromeando. Mamá contrató al abogado más caro del condado, un tiburón llamado Davidson que se especializaba en disputas de herencias. Presentaron documentos alegando que la abuela era mentalmente incompetente, que yo la había aislado de la familia, que la coaccioné para que cambiara su testamento. El periódico local recogió la historia. Disputa familiar por herencia se vuelve desagradable, decía el titular. Me pintaron como una nieta cazafortunas que se había aprovechado de una anciana enferma. No leas los comentarios, me advirtió Summer cuando vino con la compra. La gente es horrible cuando no conoce toda la historia. Pero no pude evitarlo. La mitad de los comentarios me llamaban santa por cuidar de la abuela. La otra mitad me llamaba una arpía manipuladora que no merecía nada. Necesitas salir de esta casa, dijo Summer, encontrándome mirando mi teléfono en la cocina. Este lugar se está volviendo tóxico. No puedo irme. Todavía no. ¿Por qué no? Porque irme se sentía como admitir que había hecho algo mal. Porque esta casa era lo único que me quedaba de la abuela. Porque tenía miedo de que si salía, todos verían la verdad, que quizás yo era exactamente lo que mamá decía que era. Sonó el timbre. A través de la ventana, vi a Landon en el porche con una maleta. ¿Qué haces aquí? Pregunté, abriendo la puerta. Me mudo, temporalmente. Pasó junto a mí hacia la sala de estar. No deberías estar sola en este momento. Estoy bien. No, no lo estás. Tienes un aspecto horrible, y mamá ha estado llamando a todos nuestros conocidos, contándoles su versión de lo que pasó. ¿Cuál es su versión? Que le lavaste el cerebro a la abuela para que odiara a su propia hija, que le robaste dinero a una anciana confundida, que eres una perdedora patética que no pudo triunfar en el mundo real y decidió convertirse en una víctima profesional. Cada palabra golpeaba como un golpe físico. Quizás tiene razón. Basta ya. Landon me agarró los hombros. No te atrevas a dejar que se meta en tu cabeza. Yo estuve allí, ¿recuerdas? Vi cómo te trataron. Cómo trataron a la abuela. No hiciste nada malo.
Entonces, ¿por qué me siento tan culpable? Porque eres una persona decente, y a las personas decentes no les gusta herir a los demás, incluso cuando esos otros se lo merecen. Sonó el teléfono. Lo dejé pasar al buzón de voz como había hecho durante la última semana, pero Landon se acercó y presionó el botón del altavoz. Hazel, soy tu madre. La voz de mamá llenó la habitación, temblorosa y desesperada. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. Sé que estás enfadada, pero somos familia. Podemos solucionarlo. Estoy dispuesta a llegar a un acuerdo. Quizás podamos dividir la casa, venderla y repartir el dinero. Por favor, cariño, te lo ruego. El mensaje terminó. Landon y yo nos miramos. Está arruinada, dijo. ¿Qué? Piénsalo. Contrató a un abogado caro. Lleva 2 meses sin trabajo desde que su empresa redujo personal, y el negocio de papá ha estado en apuros. Necesitan ese dinero de la herencia. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Cassandra. Hazel, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero quería disculparme. Dije cosas terribles, y lo siento. Estaba de luto, y no pensaba con claridad. Quizás podamos quedar para tomar un café. Hablar de esto como adultas. Están entrando en pánico, dijo Landon. Su abogado probablemente les dijo que no tienen caso. Tenía razón. Durante los días siguientes, las llamadas siguieron llegando. Mamá, Cassandra, incluso papá intentaron contactarme. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Hablé con Janet Morrison, me dijo Summer cuando pasó a verme. Ya sabes, la amiga de la abuela de la iglesia. Dijo que la gente está empezando a hablar. ¿Sobre qué? Sobre cómo mamá y Cassandra nunca visitaban a la abuela, excepto cuando necesitaban dinero. Sobre cómo fuiste la única que la cuidó. Janet le ha estado contando a todo el mundo la historia real. ¿Qué historia real? Sobre los préstamos que la abuela les dio. Sobre cómo prometieron devolverle el dinero y nunca lo hicieron. Sobre cómo te dejaron a ti sola encargándote de todo durante 3 años. La marea estaba cambiando. La gente que conocía a la abuela desde hacía décadas estaba saliendo a la luz con sus propias historias. La mujer que regentaba la tienda de comestibles recordaba cómo la abuela solía preocuparse por el dinero después de ayudar a sus hijas. El farmacéutico recordaba cómo yo era siempre la que recogía sus medicamentos, nunca mamá o Cassandra. Tu madre vino a verme ayer, me dijo la señora Peterson de enfrente cuando me la encontré en la oficina de correos. Quería saber si estaría dispuesta a testificar que tu abuela parecía confundida en sus últimos meses. ¿Qué le dijiste? Le dije que ella estaba lúcida como una navaja cada vez que la veía y que estaba muy orgullosa de ti por cuidarla tan bien. El abogado de mamá se retiró del caso 2 semanas después. Carter dijo que fue porque no pudieron encontrar ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones, y varios testigos estaban dispuestos a testificar en su contra. Se acabó, me dijo. El testamento se mantiene. La casa es tuya. Esa noche, me senté en la sala de la abuela, rodeada de sus cosas, oficialmente dueña de todo lo que me habían prometido 3 años atrás. Debería haberme sentido victoriosa. En cambio, me sentía vacía. El teléfono sonó una última vez. El número de mamá apareció en la pantalla. Hola, Palmer, dije, usando su primer nombre deliberadamente. ¿Hazel? Su voz era apenas un susurro. Necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Me odias? Miré alrededor de la habitación, las fotos de nuestra familia cuando yo era joven, cuando todavía creía que mamá me quería. La silla de la abuela, donde solía sentarse a contarme historias. La vida que había construido en esta casa mientras mis padres planeaban destruirme. No, dije finalmente. No te odio. Pero tampoco te quiero. Y no confío en ti. Y nunca volveré a hacerlo. Hazel, por favor. Adiós, Palmer. Colgué y apagué el teléfono. Landon me encontró allí 1 hora después, sentada en la oscuridad. ¿Estás bien? Preguntó. Gané, dije. Entonces, ¿por qué no se siente como una victoria? Se sentó a mi lado.
Porque ganar y ser feliz no son lo mismo. Y porque tú no eres como ellas. No te alegras del dolor de los demás, ni siquiera cuando se lo merecen. Especialmente entonces. Nos quedamos en silencio, dos hermanos en una casa llena de fantasmas, rodeados de los restos de una familia que nunca había estado realmente completa. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, tienes que encontrar la manera de vivir con lo que has hecho. Y decidir si la venganza valió la pena lo que costó. No tenía una respuesta para eso. No estaba segura de si alguna vez la tendría. La casa se sentía diferente ahora que era oficialmente mía. No mejor, no peor, solo diferente. Como ponerse ropa que te queda perfecta pero que pertenece a otra persona. Estaba limpiando el dormitorio de la abuela cuando encontré la última carta, metida en su joyero detrás de un enredo de perlas de imitación. Mi queridísima Hazel. Si estás leyendo esto, entonces has ganado. Pero sospecho que no tienes muchas ganas de celebrar. Eso es porque tienes algo que tu madre y tu tía nunca desarrollaron, una conciencia. Quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice con la mente clara y el corazón abierto. No por rencor, aunque no fingiré que el rencor no jugó un papel. Lo hice porque te merecías algo mejor de lo que planeaban darte. Pero ahora viene la parte difícil. Tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser en el futuro. Puedes dejar que esta victoria te amargue, o puedes usarla como cimiento para construir algo mejor. La elección es tuya. Pero recuerda, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es vivir bien a pesar de ellos. Con todo mi amor. Abuela. Pede revisa detrás de la tabla suelta en el sótano. Hay algo allí que podría ayudarte a decidir. Encontré la tabla suelta detrás de la vieja caldera. Dentro había una caja de metal que contenía $20.000 en efectivo y una nota, para tu nuevo comienzo. No dejes que te roben también tu futuro. Sonó el timbre mientras miraba el dinero. A través de la ventana, vi a una mujer que no reconocí. De unos 50 años, bien vestida, nerviosa. ¿Puedo ayudarla?, pregunté, abriendo la puerta. ¿Es usted Hazel? Soy Rebecca Davidson. Creo que tenemos que hablar. El nombre me sonó. Usted es pariente del abogado de mamá. Es mi exmarido, y me contó algunas cosas que probablemente no debería haber contado. Se movió incómoda. ¿Puedo pasar? La conduje a la sala de estar, curiosa a pesar de mí misma. Su madre vino a verme la semana pasada, dijo Rebecca. Quería contratarme para encontrar trapos sucios sobre usted, algo para usar en la apelación. ¿Aceptó el caso? No, pero no por la razón que podría pensar. Sacó una carpeta manila. Investigué un poco primero, sobre su familia, su abuela, toda la situación. Abrió la carpeta y extendió papeles, registros bancarios, documentos de préstamos, recortes de periódico. Su madre y su tía han estado llevando a cabo la misma estafa durante 20 años, dijo. No solo con su abuela. Pidieron dinero prestado a la hermana de su abuelo, prometieron devolverlo, y nunca lo hicieron. Murió arruinada por su culpa. Pidieron un préstamo usando el negocio de su tío como garantía sin decírselo. Lo perdió todo. Miré los documentos. ¿Por qué me cuenta esto? Porque su madre la pintó como esta cazafortunas manipuladora, pero las pruebas cuentan una historia diferente. Usted no es la villana aquí. Solo es la primera persona que se defendió. ¿Qué quiere de mí? Nada. Solo pensé que debería saber que lo que hizo, probablemente salvó a otras personas de ser sus próximas víctimas. Después de que se fuera, me senté con los documentos extendidos sobre la mesa del comedor de la abuela. Un patrón de explotación que se remontaba a décadas. Miembros de la familia, amigos, socios comerciales, cualquiera que confiara en ellas lo suficiente como para prestar dinero o ofrecer ayuda. Sonó el teléfono. El nombre de Summer en la pantalla. Hola, dijo. ¿Cómo lo llevas? He encontrado algo. Pruebas de que mamá y Cassandra han estado haciendo esto a la gente durante años. ¿Haciendo qué? Tomando dinero, haciendo promesas que nunca cumplirían, dejando a la gente arruinada y traicionada. Summer se quedó en silencio un momento. ¿Qué vas a hacer con eso?
No lo sé. Podrías exponerlas. Hacerlo público. Podría. Pero, estoy cansada, Summer. Estoy cansada de luchar. Cansada de pensar en ellas. Cansada de dejar que vivan en mi cabeza sin pagar alquiler. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Miré alrededor de la casa de la abuela, mi casa, ahora, las fotos en la repisa de la chimenea, los libros en las estanterías, la vida que podría construir aquí si así lo decidía. Creo que quiero intentar algo radical, dije. Quiero intentar ser feliz. A la mañana siguiente, llamé a Carter. Quiero crear un fondo fiduciario, le dije. Algo para ayudar a las personas que han sido explotadas financieramente por miembros de su familia. Tasas legales, terapia, lo que sea que necesiten para recuperarse. Es una idea maravillosa. ¿Qué te hizo pensar en ello? Alguien me recordó que la mejor venganza es vivir bien. ¿Cuánto estás pensando en aportar? Miré el dinero del escondite de la abuela, la casa que ahora valía $500,000, el futuro que finalmente podía empezar a construir. Empecemos con $50,000 y veamos cómo va. Landon me encontró esa tarde pintando la habitación de invitados. ¿Te quedas?, dijo. No era una pregunta. Por ahora. Quizás permanentemente. Me gusta este lugar. ¿Y mamá y Cassandra? ¿Qué pasa con ellas? ¿No te preocupa que sigan intentando causar problemas? Dejé el pincel y lo miré. Pueden intentarlo. Pero yo tengo algo que ellas no tienen. ¿Qué es? Paz mental. Y suficiente dinero para defenderme si lo necesito. Y si vuelven arrastrándose pidiendo ayuda, entonces recordaré lo que la abuela me enseñó sobre la diferencia entre ayudar a alguien y consentirlo. ¿Y cuál es? Ayudar construye a las personas. Consentir las destruye. A mamá y a Cassandra las han consentido toda su vida. Quizás es hora de que aprendan a valerse por sí mismas. Esa noche, me senté en el porche delantero de la abuela, mi porche delantero, viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranja y rosa. El vecindario estaba tranquilo, pacífico. Un buen lugar para empezar de nuevo. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Soy tu madre. Sé que no quieres hablar conmigo, pero quiero que sepas que lo siento por todo. Miré el mensaje durante un largo rato. Luego lo borré sin responder. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Y a veces, lo más sano que puedes hacer es aceptarlo y seguir adelante. Saqué la carta de la abuela y la leí de nuevo. La mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es vivir bien a pesar de ellos. Tenía razón. Había ganado, pero no porque las hubiera herido. Había ganado porque finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir algo mejor. La luz del porche se encendió automáticamente al caer la noche. Dentro, mi casa esperaba, cálida, segura, mía. Mañana, empezaría a investigar sobre volver a estudiar, quizás obtener ese título que siempre quise. Llamaría a viejos amigos, haría nuevos, construiría la vida que puse en pausa durante 3 años. Viviría bien. Y esa, me di cuenta, era la victoria más dulce de todas. El teléfono sonó una vez más. El nombre de Summer apareció en la pantalla. ¿Quieres compañía?, preguntó cuando respondí. Tengo vino y comida china. Vente, dije, sonriendo por primera vez en lo que parecieron semanas. Tengo historias que contar. Al colgar, vi mi reflejo en la ventana. Cansada pero decidida, con cicatrices pero no rota. Parecía alguien que había pasado por un infierno, y que había decidido construir algo hermoso desde las cenizas. Parecía una superviviente. Y por primera vez desde que todo este lío comenzó, eso se sintió como suficiente.